Bueno, este tema que les voy a compartir ahora es uno de los tratamientos que ustedes van a realizar en la clínica. Esto se llama la técnica operatoria en biopulpectomía total. El diagnóstico para esta intervención, cuando ustedes le presentamos la ficha para hacer la historia clínica, dice diagnóstico, donde dice diagnóstico, ustedes van a colocar pulpitis. Y la intervención es la biopulpectomía total. Entonces se va a diferenciar así. El diagnóstico de pulpitis y la intervención es la biopulpectomía total. Cuando el diagnóstico es necrosis o gangrena, la intervención se llama tratamiento de conducto. ¿Está? Entonces es claro. Pulpa viva, biopulpectomía total. Pulpa muerta, tratamiento de conducto. ¿Está? ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Dale, dale. Bueno, perfecto. Entonces, acá está lo que les estuve explicando. Basándonos en el diagnóstico clínico radiográfico, podemos diferenciar el tratamiento en la pulpa vital, pulpitis, biopulpectomía total. Tratamiento en la pulpa sin vitalidad, necrosis o gangrena pulpar, tratamiento de conducto. Si ustedes tienen en claro, estos son los dos grandes diagnósticos que se tratan en endodoncia, la pulpitis, que es la pulpa viva, y la necrosis o gangrena, que es la pulpa muerta. En esto, una vez que ustedes sepan diferenciar bien estos diagnósticos clínicos radiográficos, solamente les queda aprender la técnica operatoria. La biopulpectomía total es la intervención endodóntica que tiene por objeto eliminar la pulpa total. ¿Sí? Supongamos que esta es el conducto radicular. En esta parte va a estar la cámara pulpar. Esto es el conducto radicular. ¿Qué tenemos acá? La pulpa radicular. Y luego, este es el conducto dentinario, que es el conducto que trabaja el endodoncista. Nosotros trabajamos en el conducto dentinario. ¿Sí? Luego tenemos, uy, no sé qué le pasa a mi mouse, espérenme. A ver acá está, si puedo manejar mejor. El límite CDC, que es el que tenemos que respetar nosotros y no pasar. Y luego el conducto cementario, donde está el muñón apical. En el caso de la pulpa viva, nosotros tenemos que proteger el muñón apical. ¿Sí? Es lo más importante. Entonces, esta biopulpectomía es la intervención que vamos a realizar para eliminar la pulpa radicular. ¿Vieron que dice el común de la gente? Dice, me sacaron el nervio. Nosotros tenemos que hablar con propiedad. Me extirparon la pulpa radicular. Eso es lo que hacemos nosotros. Y nuestro lugar de trabajo es el conducto dentinario. Ese es el conducto que nosotros tenemos que preparar. Fíjense la forma que tiene, es más amplia hacia el nivel cervical y se va afinando hacia el nivel apical. Esta es la preparación que tenemos que realizar nosotros. ¿Cómo sabemos que nuestra pulpa tiene vitalidad pulpar? Primero que va a haber ausencia de infección en el tejido pulpar, ¿sí? Nuestra pulpa es vital, está inflamada solamente nuestra pulpa, no está infectada, eso tenemos que tener en claro. ¿Cuáles son las características clínicas? Que va a tener una consistencia normal, es resistente al corte, está inflamada y tiene un abundante sangrado. Esas son las características clínicas, ¿sí? Ustedes van a ver que esto, como está tan inflamada esa pulpa, sangra abundantemente, pero una vez que ustedes hacen la extirpación pulpar, deja de sangrar. Sigue sangrando cuando nosotros hemos atravesado
el límite CDC. Cuando nos pasamos con algún instrumento y agrandamos ese límite CDC, seguro que va a sangrar y es sangre que viene del periodonto. Por eso les decía que tenemos que respetar ese límite CDC y trabajar solamente dentro del conducto dentinario. Aquí tenemos, esperen que voy a sacar este que está, parece molestando aquí. Bueno, en este caso, fíjense, tenemos una pulpa que, acá tenemos una, esto que no me da. Acá tenemos una cavidad de caries. Aquí sí tenemos, miren, leucocitos polimorfonucleares que están en ese inicio de la caries, ¿no es cierto? Y luego tenemos nuestra pulpa inflamada. Este es en el caso de nuestra pulpa viva. En el caso de la pulpa necrótica, aquí vamos a tener las caries, fíjense, ya empiezan las bacterias y ya nuestros túbulos dentinarios están con infiltración bacteriana. Eso quiere decir que esta ya es una pulpa que está infectada. Tienen las dos diferencias, pulpa inflamada de pulpitis y pulpa infectada de necrosis y gangrena. ¿Cuáles son las finalidades de la biopulpectomía? Combatir la posible infección superficial de la pulpa. ¿Vieron que les dije? Tiene una infección muy superficial donde está la caries. Eliminar esa pulpa coronaria y radicular, restos pulpares, sangre infiltrada en los túbulos dentinarios. Todo esto tenemos que eliminar durante la preparación de la biopulpectomía. Prevenir el oscurecimiento de la corona. ¿Se acuerdan por qué yo les decía que en la apertura teníamos ángulos redondeados, ¿no es cierto? No quedaban ángulos agudos, sino que tenían que ser ángulos redondeados, es porque cuando eliminamos esta pulpa coronaria, esos restos pulpares, esa sangre que eliminamos a través de nuestra preparación, tienen que escurrir por esos ángulos redondeados y no quedar retenidos en esos ángulos agudos. Entonces, aquí está, ven la importancia de la preparación de la apertura. Preparar la batiente apical. ¿Qué significa preparar la batiente apical? Significa preparar el tercio apical, es donde va a ajustar nuestro cono principal o cono maestro. Esa batiente apical tiene dos zonas, de retención y de resistencia, o sea, retiene el cono y resiste a que se lo pueda retirar. Por eso tiene que entrar ajustado en la longitud de trabajo. Esos primeros milímetros de ese tercio apical es mínimamente unos milímetros son rectos. Esas paredes son rectas para ajustar bien al cono principal. Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y la capa residual, el smear layer, hay que eliminar cuando estamos haciendo la preparación. Ensanchar y alisar las paredes dándole una forma cónica acampanada para una mejor obturación. Vieron que les mostré cómo es la forma. Es más ancha hacia cervical y se va afinando hacia apical. Esa es la preparación cónica acampanada que le tenemos que dar a nuestra preparación. Y preservar la vitalidad de los tejidos del sistema, principalmente del muñón apical. Es lo que yo les decía. Aquí tenemos que preservar la vitalidad. Cuando se les pregunta, preservar la vitalidad del muñón apical. ¿Por qué? Porque no tenemos que atravesar nuestro límite CDC. Por ahí, inadvertidamente, se pasa una lima. Bueno, hay que tratar de respetar ese tamaño de ese límite CDC que tenemos. ¿Cómo es la técnica operatoria? Bueno, primero el diagnóstico clínico radiográfico, ustedes saben
hacer la anamnesis de la pieza dentaria, pidiéndole características de si le duele, si no le duele al frío, le duele al calor, haciendo las pruebas de vitalidad y una muy buena radiografía. Tienen que sacar buenas radiografías porque si no nos va a dar una longitud errónea de nuestra preparación. Nuestra radiografía tiene que estar correcta, no tiene que estar elongada, no tiene que estar acortada, porque si no nos van a dar errores cuando nosotros, una de las cosas que hacemos es medir con una regla milimetrada, medir la radiografía. Si nuestra radiografía está distorsionada, seguro que vamos a fracasar en nuestra preparación. Luego de ese diagnóstico clínico radiográfico que hacemos en la historia clínica, bueno, ahora se hace de otra manera la historia clínica, si no la escriben en el papel, lo mismo la tienen que realizar porque eso queda en el archivo del paciente. Lo primero, diagnóstico clínico radiográfico. Y tienen que hacer un buen examen clínico porque no me pueden decir, sí, es una pulpitis y después termina siendo una gangrena, una necrosis. Eso es cuando ustedes no hacen correctamente el interrogatorio. El segundo paso es la anestesia infiltrativa y troncular, que sí o sí tienen que hacer con agujas cortas. Por favor, aquí no se usa aguja larga. Por más que en otras materias ustedes usen esas agujas largas, aquí no. Aquí se usa anestesia corta. ¿Sí? Y con mucho cuidado, porque al paciente le duele, ¿sí? Y si al paciente le duele, hay que tratarlo con mucho cuidado. Y en el lugar correcto, con la mínima cantidad de anestesia que se use para evitar previa disgustos. Inclusive aquí en el diagnóstico tienen que preguntarle ya toda la historia del paciente en cuanto a su salud, si sufre de alguna patología, si es alérgico. Fíjense que puede ser alérgico a la anestesia. Entonces tiene que traer o algunas drogas, al hipoclorito. Tienen que traer el paciente por escrito siempre sobre qué medicamento o droga o lo que sea es alérgico. Así que hay que usar la anestesia con precaución también. No es el caso de que anestesio 1, 2, 3 tubos. No, no, no. Tranquilo nomás. Aquí hay que tener cuidado. Y tenemos la etapa coronaria y la etapa radicular. Acuérdense, la etapa coronaria vamos a realizar el aislamiento del campo operatorio, la eliminación de la dentina, antisepsia y apertura. Antes de esta pandemia yo permitía que hagamos la apertura o la eliminación de caries sin aislamiento. Ahora estamos tratando de hacer todo desde el principio con aislamiento, salvo que la pieza dentaria esté con alguna inclinación, con alguna desviación, les permito hacer sin el aislamiento la apertura. ¿Por qué motivo? Para no errar la dirección después de esa cara oclusal o palatina o lingual. Esa era la etapa cameral. La etapa radicular vamos a tener que, hecha la apertura, ¿se acuerdan que les decía? Localización y cateterismo del o de los conductos. Cateterismo, recuerden que era explorar, dilatar el conducto radicular. Primero lo localizamos, luego lo dilatamos y lo recorremos, lo reconocemos. Luego hacemos la extirpación pulpar, que recuerden que les dije, si es un diente recto y amplio, se realiza con tiranervios. Si es un diente, un conducto radicular estrecho, se puede realizar con una lima. Si es un diente recto y amplio, con tiranervios, se selecciona el tiranervio de acuerdo al tamaño del conducto y se realiza
La función es introducción, retiro 1 milímetro, giro, giro, giro hasta encontrar resistencia y ahí retiro. Y ahí, ahora van a ver en una foto cómo puede salir esa pulpa radicular. Y en el caso que se haga con limas K, va a salir disgregada, va a salir por pedacitos, por parte. El control de la hemorragia lo vamos a hacer con hipoclorito de 2,5%, al 2,5%. Luego que hacemos todo este procedimiento, vamos a tomar, lo primero que se hace es la conductometría. ¿Para qué? Para saber la longitud de nuestra pieza dentaria. Aquí también selecciono una lima K. Fíjense, miren en su radiografía el conducto, si es amplio, si es estrecho, seleccionan su lima K y con esa lima K la conductometría la van a tomar con la regla apoyada en la radiografía, ¿no es cierto? Y pueden tomar la longitud de la pieza dentaria desde el borde incisal hacia la punta de la raíz. O también con una lima K pueden apoyar sobre la radiografía y con el tope marcan la longitud de esa pieza. Esa es una longitud aparente que ustedes van a tomar, porque después la van a hacer directamente, van a colocar en la pieza dentaria y ahí van a ir a tomar la radiografía de conductometría. Luego hacen la preparación quirúrgica. En este caso, lo primero que van a hacer es obtener la conductometría, su longitud de trabajo, van a hacer el escareado apical. Con la primer lima que utilizaron en la conductometría, para tomar la conductometría, se llama lima apical inicial. ¿Sí? Esa es la lima apical inicial con la que ustedes toman la longitud de trabajo, la conductometría. Van a hacer el escareado apical. Recuerden que para hacer escareado apical, esa lima tiene que estar ajustada entre dos paredes. ¿Cuál es la cinemática? Introducción de la lima, giro, giro hasta encontrar resistencia y retiro. Ese procedimiento hago varias veces. Cuando siento que esa lima ya no está ajustada entre dos paredes, voy a cambiar. Supongamos que aquí utilizaron una lima de apical inicial número 20, voy a cambiar a la número 25. Luego, una vez que queda floja la 25, cambio a la 30 y puedo cambiar hasta una 35. Hasta 3 instrumentos más de mi lima apical inicial. ¿Sí? Siempre irrigando entre cambio de lima y cambio de lima. Irrigación permanente. La irrigación es antes, durante y después de la preparación. Luego, una vez que está preparado mi tercio apical, voy a hacer el limado en el tercio medio y tercio cervical. Supongamos que yo terminé mi escareado con una lima número 35 en 21 milímetros, esa va a ser mi lima apical maestra. Recuerden, primera que usé para conductometría, lima apical inicial. Cuando termino mi escareado en el tercio apical, la última que utilizo se llama lima apical maestra. ¿Está? Esa lima que terminé en 21 milímetros, supongamos que es la 35, voy a comenzar el limado en el tercio medio y tercio cervical. A esta longitud de 21 milímetros, puedo dejarla, puedo colocar mi tope en 18 milímetros. ¿Está? Entonces preparo mi lima 35, 40, 45, y si es amplio hasta una 50, en 18 milímetros para hacer el limado del tercio medio y tercio cervical. ¿Sí? Hago el limado circunferencial. El limado, recuerden que era introducir la lima apical, la lima, y apoyo contra una de las paredes y tracciono. Apoyo, introducción, apoyo sobre una de las paredes y tracciono. De esa manera recorro toda mi conducto radicular en el sentido de las agujas del reloj, de manera de no olvidarme de ninguna de las paredes.
Siempre irrigando y aspirando. Nosotros tenemos solamente hacemos irrigación porque no tenemos el aparato para aspirar. Y luego se hace el secado del conducto radicular. La etapa final, es que vamos a hablar otro día, es la conometría. Aquí tenemos que hacer varios pasos antes de la conometría, después hacemos la obturación, que es inmediata o mediata. Inmediata es cuando terminamos la endodoncia en el día. Inmediata es cuando colocamos una medicación intraconducto y dejamos para terminar en otra sesión. La etapa final es el toalé de la cavidad. ¿Qué significa eso? Que los conos, cuando se prepara la obturación, los conos se cortan a nivel de la entrada de los conductos. Y luego se limpia con una torumbita embebida en alcohol. Tiene que quedar impecable ese lugar y ahí se coloca una obturación provisoria, que puede ser un ionómero. Se dice que esta obturación provisoria es de mucha importancia, de manera que no quede filtraciones a la obturación que realizamos. Y ahí después se realiza, ya sacando ¿cómo es? El aislamiento, se saca la radiografía postoperatoria. Son 4 radiografías: una preoperatoria, una conductometría, una conometría y una postoperatoria. Y antes de cortar los conos se saca una radiografía prefinal, que no va dentro del grupo de radiografía. Aquí tenemos un caso clínico, fíjense, esta pieza, que tiene una restauración. Aquí se ve como una mancha rosa, que podría ser una reabsorción. Fíjense la anestesia en el fondo del surco. Diagnóstico clínico y radiográfico. Ahí está la anestesia. En la etapa coronaria, fíjense cómo hacemos el aislamiento. Siempre se trabaja con aislamiento porque tenemos que tener cuidado de que nuestro instrumento que estamos utilizando no se aspire el paciente. Fíjense, esta es otra manera de aislar. El tema es que esté aislado. Se elimina la dentina cariada, se limpia el campo operatorio, la apertura, la etapa radicular, cateterismo con lima K, extirpación pulpar con tiranervios, con limas H. ¿Se acuerdan? Si es un conducto, acá está, amplio y recto, se le corta la punta, que tiene que ser de punta Roma, y si fuera un conducto estrecho, limas K, conductos estrechos y O curvo. Aquí tienen cómo este es el tiranervio. Fíjense, la cinemática, introducción, retiro, giro, giro, giro y extirpo. Esta es la pulpa radicular, fíjense, esta es una pulpa amplia, fíjense, gruesa, que toma casi toda la parte activa del tiranervio. Eso es cuando es una pulpa viva, o si no sale toda disgregada. Las limas H de punta Roma, fíjense cómo se corta la punta de manera que no lesione el extremo tan agudo que tiene la lima H. Se introduce, se apoya contra una de las paredes y ahí se retira. Con las limas K, ven cómo se introduce, se apoya contra una de las paredes y se retira. Y ahí se va sacando por fragmentación. Fragmentadamente se va sacando la pulpa radicular. Control de la hemorragia, hacemos con hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Este caso es para dientes permanentes jóvenes, de 0,5% la solución de Dakin, el 1% la solución de Milton, 2,5% la solución de la Barraqui. Esta solución de la Barraqui es la que utilizamos nosotros para el caso de la biopulpectomía. Luego, la finalidad es bactericida y prevención del oscurecimiento de la corona, acuérdense, con el hipoclorito. La conductometría, con la lima K, fíjense la importancia del tope, que tiene que estar apoyado en una referencia fija, firme, ¿sí? Que no
que no sea, que no sea móvil este tope, se puede colocar, digo, más de un tope, no solamente uno, se pueden colocar varios de manera de darle estabilidad a la longitud nuestra. Y en el caso de una pulpitis, este es nuestro límite CDC, podemos estar hasta 1 o 2 milímetros, ¿sí? Pero siempre se trabaja en la longitud de trabajo. A ustedes le dice longitud de trabajo en la conductometría 23 milímetros, ustedes toda la preparación la hacen en 23 milímetros. No es que tomo la conductometría y después no, le bajo, le saco 2, le saco 3, no. Si mi longitud de conductometría me dice 23, toda mi preparación es en 23. Y mi obturación también tiene que estar en 23 milímetros. Vuelvo a hacer el repaso, escareado de tercio apical con limas K, limado, tercio medio y tercio cervical. En el caso de que sea un conducto curvo, no se hace escareado apical, porque en el escareado recuerden que yo giro, introduzco, giro, giro, giro y retiro. En los conductos curvos se hace solamente el movimiento de in-out, o sea, entro y salgo, entro y salgo. Esa es la preparación que hago en mi tercio apical. Recuerden porque esas son diferencias importantes. Irrigación y aspiración antes, durante y después de la instrumentación. En este caso se utiliza el hipoclorito de 2,5%. Acá está, este es un modelo de irrigación-aspiración. Nosotros no tenemos irrigación-aspiración, solamente irrigamos y esa aguja tiene que entrar floja en nuestro conducto y con precaución también. No es que yo irrigo a lo loco, impulsando el líquido hasta que salga fuera del límite CDC. No, porque voy a producir un accidente operatorio, un enfisema. Y pasa el hipoclorito y es un dolor impresionante y un disgusto para el profesional y para el paciente. Entonces, la irrigación con una aguja que entre holgada, para eso tiene tope también la aguja, se mide para introducir en el conducto y con cuidado se hace la impulsión del líquido irrigante, que debería llegar hasta 3 milímetros antes de nuestra preparación, ese irrigante, ¿sí? Con sumo cuidado. Y la aguja nunca entra ajustada dentro del conducto, siempre entra floja. El secado se hace con puntas de papel o instrumentos embolados, que son los tiranervios, por ejemplo, que le colocamos algodón y lo giramos así, queda como un instrumento embolado, se llama instrumento embolado, o con las puntas de papel secamos el conducto. No se seca con el aire de la jeringa triple, se seca con puntas de papel o con instrumentos embolados. La etapa final, bueno, esto es la conometría, que yo les decía que vamos a dar después la obturación en otra clase, pero la etapa final hay que hacer varias pruebas. Una de esas pruebas es la prueba del espaciador. O sea, yo les decía hoy que terminé mi preparación con la lima apical maestra número 35 en 21 milímetros. Entonces, mi espaciador también tiene que ser número 35, pero en lugar de tener 21 milímetros, tiene que tener 20 milímetros. Es el único instrumento que va a tener una variación de 1 milímetro con respecto a toda la preparación. ¿Cuál es la finalidad de este paso? Es colocar el espaciador en el interior del conducto que me llegue a los 20 milímetros sin ninguna obstrucción y recorrer todas las paredes de mi conducto radicular de manera que no tenga escalón, alguna irregularidad en sus paredes. Una vez que hago eso, con mi espaciador, voy a pasar a hacer la prueba visual, táctil y radiográfica. La visual es seleccionar el cono del mismo tamaño que la lima apical maestra. Puede haber variación de 1
en más o en menos, pero si mi lima apical maestra fue 35, mi cono principal o maestro debería ser 35. Entonces yo retiro mi cono de la cajita, paso por un vasito de Appen que contenga hipoclorito de sodio, una gasa estéril, lo seco, paso ese mismo cono por otro vaso de Appen con alcohol, lo seco y apoyo ese cono en mi regla milimetrada. Y ahí mido que tenga 21 milímetros y le hago una muesca. Esa es mi prueba visual. La táctil es ese cono que está marcado, llego al interior del conducto y me tiene que ofrecer resistencia cuando lo quiero retirar. Resistencia a la tracción posterior o tuckback se llama. Esa resistencia me tiene que ofrecer, quiere decir que mi cono está ajustado. Y la muesca que le hice tiene que coincidir con el borde que yo estuve utilizando durante toda la preparación. Esa es la táctil. Y la radiográfica es, dejo colocado mi cono principal o maestro en el conducto radicular y saco mi radiografía de conometría. En esa radiografía ya se está por terminar la clase esta, así que vuelven a entrar inmediatamente para que continúe la doctora Gladys. Saco mi radiografía y ahí voy a hacer la evaluación de que si mi cono está en la longitud correcta, si ha quedado corto, si se sobreextendió, quiere decir que se pasó de mi límite CDC. Todo eso tengo que verificar en la radiografía de conometría. Así que hasta aquí vamos a quedar, ya termina, y cuando ingreso, ahí si tienen alguna pregunta antes de que la doctora Gladys empiece, me preguntan y está. ¿Les parece? Así que vamos a ir terminando aquí. Esperen.